El tramo de la Nacional 340 entre el Castel y el Castillo de Baños tiene un papel secundario en relación con el tramo hacia Calahonda, lo cual no quiere decir que no sea importante, que lo es y mucho, porque también hay una relación muy importante de los casteleños con ese tramo, sobre todo laboral, dado que muchas personas tienen fincas por la zona de la Marina y se desplazan por esa carretera con regularidad. También es muy importante en la actualidad el tráfico de camiones que recogen las hortalizas de Castel y se dirigen hacia Europa, transporte que en décadas pasadas se hacía hacia Valencia y Barcelona. La carretera atravesaba el pueblo, como solía ser habitual en todos los núcleos de población, puesto que como medio de comunicación aportaba valor a su economía. Al principio no había ninguna separación entre la carretera y la placeta, aunque en algunas zonas se aprecian todavía las antiguas banquetas de piedra. Más adelante se coloca una barandilla metálica pintada de rojo y blanco que separaba la carretera de la placeta. La gasolinera vieja era un punto importante en la Nacional a su paso por el pueblo, ya que no había más gasolinera entre Motril y Adra que esta. Todo ese tramo recto estaba bordeado por una fila de arces canadienses, conocidos como falsos plátanos. Esos árboles desaparecieron pronto por el riesgo, decían, de que los coches chocaran contra ellos. En la zona de la Puntilla, donde el centro médico, la curva era muy ancha para permitir el cruce de camiones largos. Desde esa curva y hasta la farmacia, los días de viento fuerte, era imposible caminar por ese tramo. A la altura de la curva del cuartel, la carretera estaba muy cerca del agua y era frecuente que en los temporales las olas atravesaran la carretera y dañaran la fila de casas que bordeaba el cerro en esa zona. Para proteger la carretera y las casas se colocaron del lado del mar unos enormes bloques de hormigón a modo de dique de contención. Desde el cuartel hasta Cambriles, del lado del mar solo estaba el mercado y la casa Maldonado como únicos edificios. A finales de los 70 se derriba el viejo edificio del mercado y se construye un nuevo edificio, donde el mercado está en la planta baja y el ayuntamiento en la primera planta. Este edificio nuevo fue derribado cuando se hizo el paseo marítimo a principios de los 80. Desde la casa Maldonado hasta Cambriles, la carretera del lado del mar también estaba libre de edificaciones. En los años 70 se agrega alguna construcción junto a las Monjas. Varias vueltas ciclistas ha visto nuestra carretera a su paso por el pueblo, dirección Almería o dirección Málaga. Desde la punta del Rincón hasta la farmacia había muy pocas construcciones. Y hasta los 90, pasar de noche por esa zona era meterse en una oscuridad absoluta. Pero la población fue creciendo y el tráfico incrementándose hasta convertirse en un problema. Nunca de la magnitud que tenía en Calahonda Torrenueva. En los años 80 los atascos se producían en los 4 días de fiesta, puesto que las atracciones de feria y la verbena popular estaba en la placeta y la carretera estaba llena de gente. El resto del verano el problema era de los peatones y de los coches que se movían por el pueblo, que tenían serios problemas para cruzar o incorporarse a la Nacional. Por lo demás, el resto del año las molestias con el tráfico de la carretera no eran de entidad suficiente como para considerarlas un auténtico problema. En los 70, cuando se estaba tramitando el expediente del tramo entre Castel y el Castillo de Baños, y se hizo público el proyecto para que se presentaran alegaciones, se vio que la idea del Ministerio de Obras Públicas era trazar la carretera desde el Rincón hacia la Cueva Salas casi en línea recta.
De haberse aprobado así, la carretera hubiera destrozado la pequeña vega que era entonces la de Castel. Mi padre y otros afectados viajaron a Málaga para entrevistarse con el ingeniero jefe de las obras y hacerle ver el problema a la vez que proponerle una alternativa, el trazado actual, por detrás del cerro, que fue aceptado sin problemas. Ese tramo fue licitado por la misma fecha que el tramo hacia Calahonda y adjudicado a la empresa Agroman, que inició las mismas y los túneles, pero lo abandonó sin terminar, y así estuvo mucho tiempo, con túneles ya perforados y buena parte del firme construido. Así que la carretera nueva terminaba en la curva del Rincón y a partir de ahí se seguía por el trazado de siempre en dirección a Almería. En 1993 se termina solo la circunvalación de Castel. Los vehículos se incorporan a la antigua carretera en Cambriles, pasado el puente, y continúan hasta el Castillo, por el Barranco del Negro y por el Lande. En un principio no hay separación entre la carretera y los carriles de servicio que se crean, y se podía entrar y salir de la carretera en el Marisol y en la gasolinera sin problema. Por otra parte, la salida de la Nacional hacia el Sotillo en dirección Málaga se hacía más atrás que en la actualidad. En el 95 se ponen los bloques de hormigón que marcan la separación entre la carretera y los carriles de servicio. Esta separación de carriles, que en un principio solucionó un problema, evitar la peligrosa interacción entre el tráfico de la Nacional y el tráfico local, con el tiempo que otro, el estrangulamiento del pueblo. A finales de los 90 se adelanta un poco la salida hacia el Sotillo en dirección Málaga para que coincida con la Rambla de Hileros. En 1997 se termina el resto de la carretera hasta el Castillo, siguiendo el actual trazado de la autovía, pero como carretera. Esa apertura fue acelerada por los destrozos ocasionados en la vieja carretera por las intensas lluvias de finales del 96. Más adelante, en el año 2004, se inician las obras para convertir ese tramo en autovía, y se hace a toda prisa y corriendo para evitar tener que hacer los túneles de nuevo ante la entrada en vigor de una normativa europea que exigía mayor anchura de los mismos. En el año 2006 queda inaugurado ese tramo de autovía hacia el Castillo.